Honores al señor general de Ejército Manuel Gómez de la Tierra de la Viva, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, acompañado del señor general de brigada Juan Urbano Revilla, presidente del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú y autoridades castrenses. A continuación, apertura de la presente sesión solemne a cargo del señor general de brigada Juan Urbano Revilla, presidente del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú. Buenas noches, damas y caballeros. En esta ocasión, a nombre del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú, como presidente del Consejo Directivo, tengo el honor de dar apertura a la sesión solemne en homenaje a las Fuerzas Armadas del Perú y Día de la Virgen de la Merced, Gran Mariscala del Perú y patrona de las armas nacionales. Se da inicio a esta significativa ceremonia entonando con fervor patriótico las sagradas notas del Himno Nacional del Perú. ¡Vamos! Faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó.
Acto seguido, escucharemos las palabras del señor general de brigada Juan Urbano Revilla, presidente del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú. Señor General de Ejército Manuel Gómez de la Torre, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú. Gracias, mi general. Señor General de Ejército David Ojeda Parra, comandante general del Ejército del Perú. Gracias, mi general. Señor General de División César Astudillo Salcedo, ex comandante general del Ejército, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, miembro de honor del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú. Gracias. Señor Mayor General, representante del Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú. Señor Contraalmirante, representante del Comandante General de la Marina de Guerra del Perú. Señor General de Policía, representante del Comandante General de la Policía Nacional del Perú. Señores miembros del Consejo Directivo y membresía del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú. Señores oficiales, generales y almirantes, oficiales superiores, oficiales subalternos, señores técnicos y suboficiales, oficiales de mar, de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Distinguidos invitados, damas y caballeros. Vuelta, descanso. La historia es la más útil de las ciencias. Es el libro universal en que cada uno, haciendo uso de su discernimiento, puede con seguridad encontrar la lección que le concierne. En ella ilustra al militar y al comerciante aplicado, prepara al hombre de Estado y manifiesta al filósofo los progresos del espíritu humano. En una palabra, vigoriza el juicio y ameniza el trato de todos los individuos de la sociedad. Apuntamientos inéditos del mariscal Agustín Gamarra, en Historia del Perú Independiente, por Mariano Felipe Pazoldán. El Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú se enaltece en esta ocasión que rendimos homenaje a las Fuerzas Armadas del Perú y a la Virgen de la Merced, Gran Mariscala del Perú y patrona de las armas nacionales. Más aún, es honroso contar con la presencia del señor General de Ejército, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, excelsa representación de los hombres y cuerpos castrenses que escriben las páginas de honor, deber y gloria por la defensa, soberanía y la pacificación nacional. Siendo especial ceremonial su incorporación a la membresía de honor de nuestra institución, así como de distinguidos nuevos miembros correspondientes. Estos actos nos colman de honra institucional y agradecemos por ello. El Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú es una institución nacional fundada en Lima el 6 de diciembre de 1944 y reconocida por decreto ley número 11.216 del 2 de diciembre de 1949, bajo los auspicios de los Ministerios de Defensa e Interior. Es la más alta entidad encargada de investigar, custodiar, promover y divulgar la historia general y militar del Perú, constituyendo la más antigua de su género en América. Para el cumplimiento de estos fines y propósitos, el Centro de Estudios tiene la responsabilidad de concentrar el patrimonio documental consistente en el archivo y biblioteca histórico-militar. Asimismo, custodia el patrimonio monumental de la nación referido al Panteón de los Próceres y la cripta de los héroes de la guerra de 1879. Constituye de esta manera el principal organismo llamado a informar,
y pronunciarse en aquellos asuntos que le sean sometidos por el Supremo Gobierno, así como por las instituciones públicas o privadas, especialmente en la imperiosa necesidad de velar por la auténtica difusión del pasado histórico de nuestra patria hacia la sociedad e instituciones castrenses. En su seno, considera como miembro de honor a las más altas autoridades del Estado del sector defensa e interior. Además, está integrado por la calificada participación de miembros de número, historiadores civiles y militares, encargados de investigar y difundir la historia nacional y militar de nuestra patria, así como acoge a miembros correspondientes, personas de uniforme y de civil, interesados en el conocimiento de nuestra historia y aquellos que tienen al Perú en su primera línea de franco interés. La inclusión de estas personalidades en nuestra membresía prestigia en su más elevada expresión al Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú y a su vez permite que el esfuerzo de investigación histórica que desarrolla sea acogido en los altos niveles del Estado y en la sociedad para lograr ser considerados en la difusión y enseñanza de los valores históricos de la nación peruana. Es en esta conjunción de esfuerzos que el Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú lleva adelante el propósito de difundir los hechos históricos y rendir justa memoria a hombres e instituciones que forjaron la patria soberana. Ello sobre la base de los estudios históricos con la objetividad para resaltar nuestros valores patrióticos que coadyuven a la sólida formación de la conciencia nacional del Perú, de su pasado y su destino. En tal razón, en este momento solemne es menester expresar unas memorias de reconocimiento hacia aquellos que nos antecedieron en los campos de batalla, pues son las Fuerzas Armadas las que se nutren de su evolución histórica, demostrando que constituyen un crisol de su pueblo, que reciben la heredad de los guerreros de sus culturas milenarias, de los hombres de armas que alcanzaron la independencia, de quienes llevaron siempre el lenguaje unitario del Perú y lucharon por la afirmación de lo peruano, hasta llegar al combatiente de tierra, mar y aire, que a través de los tiempos está presente en todos los avatares de la patria. Es además esta una fecha de honras a la Santísima Virgen de la Merced, gran mariscala del Perú y patrona de las armas nacionales, cuya veneración es la conjunción del incienso y la espada, devoción que emerge en muestra religiosa y libertaria en el Cusco, donde junto a las autoridades y la multitud del pueblo salió la imagen de la Virgen de la Merced en procesión pública, acompañando a los soldados de la patria que lucharon en la revolución de los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua desde 1814, y luego guió los pasos de las tropas patriotas que alcanzaron la independencia en Junín y Ayacucho. Es así que hace precisamente 200 años atrás, el 22 de septiembre de 1823, el Congreso Constituyente, luego de conocer la victoria del ejército peruano en la batalla de Cepita, mediante decreto reconoce la mediación de la Virgen de la Merced en los acontecimientos de las armas de la patria, señalando la protección del Ser Supremo durante la tenaz contienda de la América con la España por la independencia. Entonces, el presidente de la República, José Bernardo Tagle, declara a la Virgen Santísima de la Merced patrona de las armas de la República. En 1921, en el centenario de la Independencia Nacional y en su fecha jubilar
del 24 de septiembre, por decreto del Papa Benedicto XV, el arzobispo de Lima, Monseñor Emilio Lizón y Chávez, realizó en el atrio de la Catedral de Lima la ceremonia religiosa y castrense de coronación canónica de la imagen de Nuestra Señora de la Merced, ciñéndola en la frente la diadema de oro y pedrería, obsequiada por una distinguida dama peruana. En ese estelar momento, las tropas en formación rindieron honores, presentando arma, y desde los cuarteles y buques se dispararon salvas de saludo militar. Acto seguido, el presidente de la República, Augusto B. Leguía, a nombre del ejército, colocó en la mano de la Virgen el cetro de oro adornado con piedras preciosas, que fuera obsequio de las tropas de la guarnición de Lima, en muestra de alianza con su Santísima. Además, el mandatario le colocó una banda de hilado de oro con la divisa de Gran Mariscala. Por su parte, la Armada Nacional le obsequió un ancla de plata. Vale reproducir lo escrito en dicha ocasión por el mariscal del Perú, Andrés Avelino Cáceres, contando con 85 años, de puño y letra, expresó así a la Virgen de la Merced: Madre de nuestro ejército, humilde a tus plantas, como acostumbré en mi juventud de soldado, hoy el anciano mariscal te repite el ruego de toda su vida, que la fe en las mercedes que otorgas, cual guía luminosa, abra al Perú la ruta del peregrinaje de la gloria. Eran los tiempos en que el Perú velaba por la recuperación de Tacna y Arica. Estos son los lazos de la cruz y el fusil, que se han mantenido incólumes en todos los hechos de paz y guerra del Perú a través de nuestra historia. Así, en todo el territorio nacional y unidades castrenses son el acicate del alma guerrera de los hombres y mujeres de uniforme del Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea del Perú, en el incesante cumplimiento de su deber hasta el fin. Por ello, hago votos para que las nuevas generaciones castrenses se constituyan en custodios de los pensamientos y sentimientos de nuestros héroes y se forjen continuadores de sus hazañas, las que deberán llevar a cabo enseñando el valor sin jactancia y el triunfo sin trofeos, sin dejar espacios para la maledicencia ni la facción partidaria, y donde el hombre de uniforme nunca deberá buscar el aplauso ni mendigará la lisonja, pues le bastará el cumplimiento sobrio del deber que no tiene precio. Pero sobre todo deberá buscar ocupar un sitial ilustre en la gloria, donde se hallan los vencedores de Junín y Ayacucho, Miguel Grau, Francisco Bolognesi, Andrés Avelino Cáceres, José Abelardo Quiñones y tantos otros que entregaron sus vidas en los campos de batalla, aun cuando la victoria era esquiva. Que las gestas de los defensores de la patria y el manto protector de la Virgen de la Merced continúe guiando los pasos de los hombres de armas y reafirme en la mente y corazones de todos quienes llevamos al Perú apretado en el alma nuestra firme convicción para seguir dando los mejores esfuerzos por la prosperidad y grandeza de nuestra amada nación. Muchas gracias. A continuación, se procederá con la lectura de la resolución de incorporación como miembro de honor del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú del señor General de Ejército Manuel Gómez de la Torre Araníbar, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Acto que estará a cargo del señor doctor Miguel Arturo Seminario Ojeda,
secretario general del Consejo Directivo del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú. Corta. Atención. Resolución número 007, Presidencia del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Lima, 17 de septiembre de 2023. Visto lo estipulado en el capítulo 2 de los miembros, artículo 11, inciso 6D del Estatuto General del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, que a la letra dice: son miembros de honor los comandantes generales del Ejército, Marina de Guerra, Fuerza Aérea y la Policía Nacional del Perú. Inciso D, las personas a quienes el Consejo Directivo acuerde otorgarles tal distinción como reconocimiento a los servicios prestados a la nación o a su desinteresada y valiosa contribución al cumplimiento de los fines del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Considerando que es deber del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú dar cumplimiento a lo estipulado en su estatuto, con acuerdo de sesión del Consejo Directivo realizada el 23 de agosto del 2023, en la cual se aprobó por unanimidad dar cumplimiento al citado artículo estatutario. Segundo, que el señor General de Ejército, Manuel Jesús Martín Gómez de la Torre Araníbar, posee méritos profesionales y cualidades puestos al servicio de nuestra patria, a la defensa, soberanía y pacificación nacional, por lo que se resuelve reconocer oficialmente como miembro de honor del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú al señor General de Ejército, don Manuel Jesús Martín Gómez de la Torre Araníbar, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, reconocimiento que constituye un deber para nuestra institución en cumplimiento a lo dispuesto en el capítulo 2, artículo 11, incisos C y D, haciéndole entrega de las distinciones que lo acreditan como tal, de conformidad a su estatuto, aprobado con Decreto Supremo 004 del 4 de febrero del 2004. Regístrese, comuníquese y archívese. Juan Urbano Revilla, General de Brigada, Presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Por favor, tomen asiento. Seguidamente, se procederá con la entrega de credenciales al señor General de Ejército Manuel Gómez de la Torre Araníbar, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Señor General de Ejército, Manuel Jesús Martín Gómez de la Torre Araníbar, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú. El Centro de Estudios Históricos Militares del Perú tiene el privilegio de integrarlo entre su membresía en su calidad de jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, cargo que ostenta por su más elevada excelencia profesional castrense, conducción y liderazgo de las Fuerzas Armadas del Perú, puestos al servicio de nuestra patria. Señor General de Ejército Manuel Jesús Martín Gómez de la Torre Araníbar, por estas consideraciones, a nombre del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, es motivo de especial orgullo hacer la entrega de las distinciones que lo acreditan como miembro de honor del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Bienvenido a nuestra institución. Gracias, mi general.
un honor para quien habla, mi general. Muchas gracias, particularmente recibo su mano. Felicitaciones. Gracias, mi general. Gracias, señores. Gracias, señores. Acto seguido, lectura de la resolución de incorporación de miembros correspondientes del Centro de Estudios Históricos Militares. Acto que estará a cargo del señor doctor Miguel Arturo Seminario Ojeda, secretario general del Consejo Directivo del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Resolución número 142 al 155. Presidencia del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Lima, 19 de septiembre de 2023. Visto lo estipulado en el título segundo, capítulo segundo, artículo 19 del Estatuto General del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, que a la letra dice: son asociados correspondientes aquellas personas de nacionalidad peruana y extranjera interesadas en el conocimiento y divulgación de la historia, o que hayan sido admitidas por el Consejo Directivo a propuesta de 2 asociados de número o correspondientes que tengan 3 años de antigüedad y se encuentren habilitados en sus derechos. Considerando que la propuesta presentada cumple con lo establecido en el Estatuto del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú y conforme a lo acordado por el Consejo Directivo del 23 de agosto del presente año, en el cual se aprobó por unanimidad la incorporación de miembros correspondientes, se resuelve reconocer oficialmente como miembros correspondientes del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú al coronel de Ejército Peruano Alberto Luis Camacho Soriana, comandante Policía Nacional del Perú Ricardo Martín Rojas Dueñas, mayor Ejército Peruano Félix Fernando Fernández Chafloque, mayor de Ejército Peruano Ángel José Málaga Diestro, capitán FAP Mario José Porras Zavala, teniente coronel de Ejército Peruano Luis Alberto Vargas Llosa, teniente de Ejército Peruano y administrador Miguel Cano Eguávil, administrador comandante general del Cuerpo General de Bomberos del Perú Esperanza del Carmen Portugués Martínez, abogada Carmela de Orbegoso Rusel, administradora Jimena Paola Rodríguez Calderón, abogada Griselda Águeda Guerrero Torres, abogado John Cruzado Tirado, haciéndole entrega de las distinciones que los acreditan como tales, de conformidad con el capítulo segundo, artículo 19 del Estatuto General del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, aprobado con Decreto Supremo 004 del 4 de febrero del 2004. Regístrese, comuníquese y archívese. Juan Urbano Revilla, General de Brigada de Ejército Peruano, Presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Tomar asiento, por favor. Seguidamente, se procederá con la entrega de credenciales a los miembros correspondientes. Coronel Ejército del Perú, Camacho Soriana Alberto Luis. Mi coronel Luis Alberto Camacho Soriano, es un honor incorporar a usted como miembro correspondiente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Hombre de armas, forjador de oficiales del arma de caballería y presente en el campo de batalla por la defensa de nuestra soberanía nacional. Bienvenido al
Comandante Policía Nacional del Perú, Rojas Dueñas Ricardo Martín. Señor Comandante de la Policía Nacional del Perú, Ricardo Martín Rojas Dueñas, es un privilegio incorporar a usted como miembro correspondiente del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú. Gracias, mi general. Bienvenido a la institución. Mayor Ejército del Perú, Fernández Chafloque Félix Fernando. Señor Mayor Félix Fernando Fernández Chafloque, el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú tiene el privilegio de incorporar a usted como miembro correspondiente de nuestra institución. Mayor Ejército del Perú, Málaga Diestro Ángel José. Señor Mayor Ángel José Málaga Diestro, el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú tiene la honra de incorporar a usted como miembro correspondiente de nuestra institución. Gracias, mi general. Bienvenido. Capitán Fuerza Aérea del Perú, Porras Zavala Mario José. Señor Capitán de la Fuerza Aérea del Perú, Mario José Porras Zavala, el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú tiene la honra de incorporar a usted como miembro correspondiente de nuestra institución. Gracias, mi general. Teniente de Reserva Ejército de Perú, Cano Eguavil Miguel. Señor Teniente Miguel Cano Eguavil, el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú tiene la honra de incorporar a usted como miembro correspondiente de nuestra institución. Gracias, mi general. Capitán, Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, Portugués Martínez Esperanza del Carmen. Señorita Capitán del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú, Esperanza del Carmen Portugués Martínez, el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú se honra en incorporar a usted como miembro de nuestra institución.
Orbegoso Russell Carmela. Distinguida abogada Carmela de Orbegoso Russell, el Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú tiene la honra de incorporar a usted a nuestra institución como miembro correspondiente. Como defensora de nuestras Fuerzas Armadas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y descendiente directa del gran mariscal Luis José de Orbegoso, es un gran honor para mí incorporarme. Bienvenida. El Ejército Unido a la historia. Administradoras: Rodríguez Calderón Jimena Paola. Distinguida dama Jimena Paola Rodríguez Calderón, el Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú tiene la honra de incorporar a usted como miembro correspondiente de nuestra institución. Muchísimas gracias. Abogada: Guerrero Torres Griselda. Distinguida abogada, señora Griselda Aguera Guerrero Torres, el Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú tiene la honra de incorporar a usted como miembro correspondiente de nuestra institución. Muy amable, gracias, general. Abogado: Cruzado Tirado John. General. Señor abogado John Cruzado Tirado, el Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú se honra en incorporar a usted como miembro correspondiente de nuestra institución. Gracias, mi general. A continuación, se llevará a cabo la disertación del discurso de orden por el Día de las Fuerzas Armadas del Perú y de la Virgen de la Merced, Gran Mariscala del Perú y patrona de las armas naciones, a cargo del señor General de División César Augusto Astudillo Salcedo, miembro de honor del Centro de Estudio Histórico-Militares del Perú, ex comandante general del Ejército y ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Señor General de Ejército, don Manuel Martín Gómez de la Torre Araníbar, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Gracias, mi general. Señor General de Ejército, David Ojeda Parra,
Comandante General del Ejército. Gracias, mayor. Señor General de Brigada Juan Urbano Revilla, Presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Gracias, mayor. Distinguida concurrencia, señoras y señores. Corta. Descanso. Sea en primer lugar mi saludo reverente a la insignia invicta del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Esa insignia que desde 1957 se mantiene incólume en las tierras peruanas, porque se debe a la gran misión que tiene y porque siempre se mantiene y se mantendrá siempre firme, siempre digna y siempre unida a su pueblo, porque esa es su esencia, de decisión y coraje con su pueblo. Quiero traer a la memoria al gran mariscal Eloy Ureta Montermoso, patrono del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿Y por qué a él? Porque en 1941 se gestó esta campaña victoriosa bajo su conducción y supo conducir operaciones, primera vez, conjuntas, donde se emplearon asalto vertical con paracaidistas, donde se emplearon unidades blindadas y donde se emplearon a las fuerzas armadas en su conjunto, fuerzas navales, aéreas, terrestres, todas bajo un solo comando. Y no solo eso, también integró a nuestra Policía Nacional, entonces representada por nuestra heroica Guardia Civil. ¿Cómo no va a ser trascendente esta campaña llamada después campaña victoriosa del 41? ¿Cómo no va a ser trascendente si en esa guerra se inmolaron dos de los patronos de nuestras instituciones el día de hoy y que engalanan esta sala? El capitán José Abelardo Quiñones, héroe de nuestra Fuerza Aérea y patrono de ella misma, que se inmoló en Quebrada Seca, y del capitán de la Guardia Civil, Alipio Ponce, que se inmoló en Porotillo. Ellos nos dejaron un legado. El mariscal Ureta nos dejó un legado y nos enseñó que el éxito no es producto de ninguna casualidad. El éxito no es producto de la suerte ni del azar. El éxito es un proceso. Y ese proceso mantiene instrucción y entrenamiento fuerte, decidido, con coraje, como lo vienen haciendo bien nuestras Fuerzas Armadas al día de hoy. Ese éxito que se convierte siempre en fatiga durante el entrenamiento, una fatiga que primero duele, después es un buen recuerdo y después es un orgullo. Porque no hay otra manera, señoras y señores, de obtener éxito si no es entrenando fuerte por el país. En este tiempo, la interoperabilidad y la integración de nuestras Fuerzas Armadas, de Marina, de las plataformas navales, de las aeronaves, de las fuerzas terrestres, no tienen egoísmo, no tienen protagonismo, se mantienen siempre conjuntas y lideradas bajo un solo comando. Y así actúan, y así actúan. Y eso no se aprende en el aula, eso se transmite en generaciones. Se transmiten las generaciones victoriosas que tenemos desde que el Comando Conjunto ilumina a nuestras Fuerzas Armadas. Siempre, siempre nuestra gente, que es lo mejor que tenemos, van a estar dispuestos a quemar el último cartucho con la moral siempre arriba, siempre arriba, para que nuestros subordinados puedan decir: seguid su ejemplo. Nuestras tres frases fundamentales, nunca lo olvidemos, nunca. El cuerpo no rinde como antes, obviamente. El músculo cede, el cansancio agita. Ya estamos viejos, muchos de nosotros, por supuesto. Pero la convicción y la voluntad de vencer está intacta. Y así moriremos con esa voluntad de vencer. Porque así son todos los hombres y mujeres en nuestras Fuerzas Armadas. Están convencidos de lo que son. Están orgullosos de ese uniforme, que fue uniforme y será mortaja. Esos hombres, esas mujeres, que se sienten orgullosos de pertenecer y de guerrear y combatir con sus Fuerzas Armadas,
todo lo pueden. Podremos tener muchas capacidades y mucha tecnología, pero el recurso humano siempre, siempre será inigualable, insustituible. De esos hombres y mujeres en aire, mar y tierra, en costa, sierra y selva, en los puestos de vigilancia, en las bases contraterroristas, en todas las plataformas aéreas, navales y terrestres, hombres, mujeres, viejos, jóvenes, en actividad, en retiro, siempre estarán presentes por nuestras Fuerzas Armadas, porque así nos enseñaron y así enseñamos a que nunca claudiquen, que no tengan miedo al frío de la muerte ni al calor del combate. Siempre estarán presentes nuestras Fuerzas Armadas en nuestros corazones, apretados en el alma. Este 24 de septiembre celebramos la consagración de nuestra Virgen de la Merced. Mi general Gómez de la Torre, ese día en la Plaza de la Bandera, que se ha convertido en el reducto de nuestras Fuerzas Armadas, y no hay mejor sitio que ese, juremos ante Dios y ante la patria que mantendremos firme la misión que tenemos. Esa misión que consiste, según nuestra Constitución, la Carta Magna, la Ley de Leyes, en garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial. Juremos ante Dios y ante la patria, y fuerte como siempre lo hemos hecho, porque eso, señores, se ha heredado. Y hemos heredado, y veo aquí con mucha nostalgia y mucho orgullo, a muchos combatientes con quienes hemos estado en jornadas difíciles para la patria. Muy difíciles. Ya no están nuestros combatientes de las campañas del 33 y el 41 que antiguamente nos acompañaban. El ciclo de la vida se los ha llevado a otro campo de batalla. Pero están los del 78, que los veo aquí. Están los del CENEPA, mi coronel Camacho, técnico Cañaguaray, general Ojeda. Están aquí presentes. Mayor Andrade, por supuesto. Comando Díaz, ¿cómo no recordarlo, comando? Estas jornadas fueron muy difíciles, por supuesto que fueron difíciles, pero aquí estamos, señores, victoriosos y vencedores y orgullosos de lo que hicimos. Y eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros muchachos. Pero no solamente fueron esas campañas, que fueron las nuestras. Hay unos más modernos, ahora está en el BRAE, por supuesto que está en el BRAE, pero también están las campañas del cerco, donde cae Feliciano, está la de Operación Perú, donde cae Artemio, está la Operación Chavín de Huántar, donde se neutralizó finalmente y completamente al movimiento revolucionario Túpac Amaru, banda criminal y asesina. Pero también están los jóvenes que tienen sus propios nombres y sus propios escenarios, jóvenes que están en el BRAE. Y esos jóvenes, general Gómez de la Torre, son los que ahora bajo su comando están alcanzando la victoria que más temprano que tarde va a llegar, con esos remanentes y esos residuales de una banda criminal. Esos jóvenes que en el BRAE tenemos nombres que jamás los olvidaremos, hasta el último: Yochegua, San Francisco, Corazón Patas, Cielopunco, Pichari, Canaire. Todos esos nombres que están aquí siempre presentes, en esos sitios que son tan bellos y tan complicados, saldremos adelante. Y así como en el Guayaga nuevamente, pacificaremos definitivamente esa zona. Esa es nuestra misión. Ese es el devenir de todas nuestras Fuerzas Armadas. Porque nuestros jóvenes, señoras, han heredado una misión. Y esa misión no solamente queda ahí en el BRAE, porque ya han aparecido otros escenarios. Y tenemos ahora La Pampa en Madre de Dios, tenemos el Putumayo en Loreto, tenemos el PB4 en Amazonas, tenemos el Pichispalcazu en Cerro de Pasco. Son nuevos escenarios y vendrán más escenarios donde la patria mande, donde las autoridades digan, y ahí estarán sus Fuerzas Armadas. Porque tenemos que defender esta tierra que nos vio nacer, donde nos van a enterrar, esta tierra donde han nacido nuestros hijos, nuestros abuelos, las personas que amamos. Es ahí donde está siempre las Fuerzas Armadas para defender esta tierra, nuestra patria. Es nuestra patria, señores, es la única que tenemos, y nosotros no la defendemos porque sea grande o sea chica, porque sea bonita o sea fea, porque sea rica o sea pobre. La defendemos porque es nuestra.
y no hay otra consideración. Es nuestra patria, es el Perú. Pero así como nosotros recibimos nuevos nombres que defender, nuevas localidades donde se presenta el delito, donde tenemos que ir a poner el imperio de la ley, también han aparecido nuevas narrativas. Nuevas narrativas que nos quieren decir que la historia que pasó en el Perú no pasó, que lo que nosotros vivimos era un mundo paralelo, una esfera diferente de la sociedad. ¿Dónde estuvimos que pasaron eso que ahora nos quieren contar? Eso trajo miedo, miedo en la sociedad, miedo a responder por la perversidad de su respuesta, miedo a decir lo contrario, porque por supuesto que había miedo, con todo lo que había pasado, inclusive con victoria militar, inclusive con las victorias policiales, había miedo. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Y toda esa gente que ha traído esa nueva narrativa cometió un sicariato social, y lo hicieron muy bien con todas estas nuevas generaciones. Vemos los resultados, pero esa historia tenemos que reescribirla, señoras y señores. Ese es nuestro deber, ese es nuestro destino, de decir las cosas como fueron y llamarlas por su nombre. Las ideologías en el país han creado una brecha inmensa, difícil de cerrar. Cualquier puente que querramos tender siempre es rechazado por la oposición. Más allá de eso, han atacado a los pilares fundamentales de la superestructura de nuestra sociedad, a esos pilares que son la familia, las Fuerzas Armadas, la Iglesia. Y nosotros, señoras y señores, lo que tenemos que definir y defender a toda costa siempre serán las familias, porque la familia es el núcleo de nuestra sociedad. Sin familia no hay patria, no hay nación, no hay Estado, no hay república, no hay nada. Sin familia esto sería un campo yermo de anarquía, un campo yermo listo para la barbarie nuevamente. Eso es lo que buscan, eso es lo que pretenden, pero no lo podemos permitir. Nos trajeron unos nuevos conceptos durante esta narrativa. Aquel que hablaba de un conflicto armado internacional, que se refiere básicamente a una situación de enfrentamientos armados, entre dos o más estados, en la que ambos son armados y beligerantes, y cuya intensidad o motivación no me importaba, no tenía concepto, simplemente se dan. Pero con eso vino otro concepto, el conflicto armado no internacional, que convenientemente lo llamaron conflicto armado interno, que consistía, definido por la misma convención que los puso en el mundo, como un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas de un gobierno contra una o más organizaciones armadas en un tiempo indefinido. Ambas definiciones, y esto es lo que siempre tenemos que decir y no quedarnos callados, ambas definiciones conceptuaban que ambos bandos tenían que estar armados y que son beligerantes, o sea, están armados y pelean. Pero lo que sucedió en el Perú, nos lo quieren pasar todo por un tamiz y cerrar todo con ese concepto de conflicto armado interno. Y yo les pregunto a ustedes, y quisiera que lo entendamos así. Estamos hablando de grupos armados, no estamos hablando de un pueblo indefenso, un pueblo sin armas, un pueblo que no se defendía ni siquiera con machetes. Y teníamos que a ellos ponerles coches bomba, derribar las torres, teníamos que secuestrarlos y asesinarlos. Ese es el conflicto armado interno. Teníamos que cortarle la lengua a unos niños para fustigar a sus padres por no hacer caso al partido. Teníamos que quemar criaturas después de matar a sus padres, como sucedió hace poco en San Miguel del N. Teníamos que dinamitar cuerpos como lo dinamitaron a María Elena Moyano, a Pascual Rosado. Tenían que hacer eso, y no solamente dinamitar el cuerpo después de acribillarlo, sino dinamitar su tumba después de enterrado. Eso es conflicto armado interno.
Tenían que hacer esas guerras de odio contra las poblaciones nativas, tenían que incendiar la propiedad privada y pública como conflicto armado interno. Por supuesto que no. Como que no tenían que matar a los alcaldes, no tenían que matar a funcionarios civiles, no tenían que desnucar niños porque ya no podían caminar en sus marchas miserables hasta los objetivos donde había masa de producción. No tenían que matar a los ancianos porque ya no producían para el partido. No tenían que criminalizar a la gente, no tenían que fusilar poblaciones, no tenían que ahorcar jóvenes para que sus padres aprendan a obedecer al partido. No tenían que hacer eso, pero lo hicieron. Y eso se llama terrorismo, y eso hay que entenderlo. No nos pueden cerrar la boca y decirnos, incluso por los medios, que esa palabra está prohibida. Eso se llama terrorismo y hay que decirlo con todas sus letras, porque eso no puede volver a pasar en el país. Recordemos que esos no fueron hechos aislados. Esos se cometieron contra comunidades. ¿O no recordamos lo que pasó en Siriari, en Mazamari, en Mapotoa? ¿No lo recordamos? ¿Recordamos quizá Tarata, que está más cerca? ¿O quizás lo que sucedía en el Brae? Las masacres que hicieron en Canaire, en Lucanamarca, en Soras, en San Miguel del N, en Huarcatán. ¿No nos acordamos de eso? Porque no recordarlo, señores, es también alimentar esa narrativa. Tenemos que estar aquí, somos miembros de esta gran sociedad. No podemos negar lo que estamos viviendo. Señoras y señores, actualmente tenemos otros campos de batalla. Aparte del militar, tenemos otros campos de batalla. Porque en los colegios de nuestros hijos, en los colegios de nuestros nietos, hay otra trinchera que tenemos que defender. Y ahí sí podemos entrar. Porque lo que le están enseñando y esas ideologías que están trayendo, no podemos permitirlo. Y hay otra trinchera más cercana, en nuestras casas, en nuestros hogares. Porque no podemos permitir que nuestros hijos, nuestros nietos del colegio, de la universidad, traigan ese odio visceral que les han enseñado en esa ideología criminal y perversa que quiere destruir todo para ellos empezar de nuevo. Ya vimos lo que sucede en el mundo. Las Fuerzas Armadas, y eso es lo que debemos pensar este 24, porque en la solemnidad del protocolo y la solemnidad de la ceremonia, eso es lo más importante ahora. Seguir luchando, vencer, solo vencer. No tenemos otra alternativa. Porque si descuidamos esas trincheras, señores, sabemos bien lo que va a pasar. Y nunca olvidemos, y para terminar, que contra el Perú nadie puede tener una razón contraria a su existencia. Nadie contra el Perú. Siempre firmes y siempre dignos. Muchas gracias. Acto seguido, escucharemos las palabras del señor General de Ejército Manuel Gómez de la Torre Araníbar, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Permiso. Gracias. Señor General de Brigada don Juan Urbano Revilla, presidente del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú. Señor General de Ejército David Ojeda Parra, comandante general de nuestro glorioso ejército. Señor General de División don César Astudillo Salcedo, ex comandante general del ejército y ex jefe del Comando Conjunto de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas. Gracias. Damas y caballeros,
Hoy me encuentro ante ustedes no solo como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, sino como un soldado, un peruano que ha dedicado su vida al servicio de nuestra gran nación. Agradezco al Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú, representado por el señor General de Brigada, don Juan Urbano Revilla, por incorporarme como miembro de honor. Para mí no es solo un orgullo personal, sino un recordatorio de la importancia de nuestra historia y de la responsabilidad que todos compartimos en preservarla, comprenderla y transmitirla a las generaciones que nos siguen y que vendrán mucho después de la que nos siguen, comprometiéndome a continuar entregando mi mayor esfuerzo y dedicación para liderar con el ejemplo a los valerosos hombres y mujeres que conforman nuestras gloriosas Fuerzas Armadas. La historia militar de nuestro Perú es una fuente de inspiración. Cada batalla, cada campaña, cada acto de valentía nos recuerda la resiliencia, el coraje y el sacrificio de aquellos que vinieron antes que nosotros. Esta es una historia que nos enseña no solo sobre tácticas y estrategias, sino sobre liderazgo, integridad y el amor profundo a nuestra amada patria. El Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú, con su trabajo incansable, es la entidad encargada de investigar, estudiar y difundir la historia general y militar del Perú. Constituye la institución más antigua en su género en América. Se ha encargado de que nuestra historia militar no se pierda en el olvido. Ha sido el guardián de nuestra memoria colectiva, asegurándose de que cada generación pueda aprender de los éxitos y errores de nuestro pasado. Hoy deseo hacer un llamado a todos los presentes para que continuemos trabajando juntos para fortalecer nuestra institución y para seguir siendo referentes en el estudio y divulgación de nuestra rica tradición militar. Asegurémonos de que las futuras generaciones tengan acceso a estos valiosos recursos y comprendan el legado que llevarán sobre sus hombros. En esta fecha especial en la que se celebra el próximo 24 de septiembre, el Día de las Gloriosas Fuerzas Armadas del Perú, y homenaje a Nuestra Señora de la Merced, gran mariscala y patrona de las armas del Perú, permítanme recordarles el día en el cual sobre la pampa de la Quinua las tropas patriotas que iban a batirse por la libertad de América tenían un soporte sobre el cual depositar su fe, Nuestra Virgen de la Merced. Designada patrona de las armas de la República, ella había acompañado a los soldados que recorrían los territorios del virreinato por una u otra causa, y pasados los tiempos había estado con ellos en sus luchas por la unción de una república nueva, obtener la libertad para delinear su propio destino y legarlo a sus hijos y a las futuras generaciones. Ese es el motivo por el cual este 24 de septiembre, aniversario de nuestra patrona, también celebramos el Día de las Gloriosas Fuerzas Armadas del Perú, las mismas
que han estado siempre presentes en los grandes y más difíciles momentos de la historia de nuestra amada patria, como en las luchas por la independencia, cuando nuestras primeras unidades se batieron heroicamente en Junín y Ayacucho, para posteriormente asegurar la libertad de América del Sur en la Rada del Callao. En la Guerra del Pacífico, donde evocamos las figuras del coronel Bolognesi, el almirante Grau y muchos otros hombres y mujeres que con y sin uniforme nunca se doblegaron a la brutal pretensión del invasor, salvando con el sacrificio de sus vidas el honor nacional. Ellos son la inspiración inquebrantable de nuestras Fuerzas Armadas y representan el legado histórico que nuestras futuras generaciones van a evocar, como también lo fueron nuestras valerosas tropas que lucharon en los conflictos con Colombia y con el Ecuador, manteniendo incólume nuestra integridad territorial. En este especial momento de nuestra historia militar, deseo resaltar la figura del mariscal Eloy Ureta Montehermoso, quien en 1941 lideró la primera campaña militar conjunta de la guerra moderna más exitosa de la América del Sur, que a la fecha sigue siendo un modelo de conducción de operaciones militares, quedando demostrado que el trabajo conjunto de nuestro ejército, nuestra marina y el cuerpo aeronáutico fue clave, no solo por el efecto sinérgico que generaría para alcanzar la victoria, sino también por los resultados ventajosos obtenidos con intervención de tropas altamente especializadas y preparadas para conquistar el objetivo común, quedando demostrado que la unión e integración de nuestras Fuerzas Armadas fueron la clave para obtener la victoria. En esta campaña brilló con luz propia la figura del capitán José Abelardo Quiñones, quien heroicamente vuela a la eternidad, completando la trilogía de superhombres que hoy se constituyen en los pilares de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas. También hemos estado presentes en las largas y encarnizadas luchas contra la insanía terrorista que azotaron el Perú por más de 20 años. La impecable operación Chavín de Huántar, llevada a cabo el 22 de abril de 1997 por comandos de nuestras Fuerzas Armadas, puso fin a 126 días de cautiverio de 72 rehenes secuestrados por demenciales terroristas del MRTA. Esta operación significó para el Perú el triunfo de la soberanía nacional sobre una pretendida imposición terrorista. Actualmente, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, cumpliendo con su deber constitucional de participar en el control del orden interno en apoyo a la Policía Nacional, a través de sus comandos operacionales, viene ejecutando en forma permanente operaciones y acciones militares en Madre de Dios, Puno, el Putumayo, así como en los difíciles y agrestes valles de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, donde la geografía y la historia se entrelazan de manera intrincada para servir de guarida a los remanentes de la organización terrorista Sendero Luminoso, que aliados con el narcotráfico ponen en riesgo el orden institucional y democrático del Estado. Por ello, como parte de la estrategia de lucha
contra el terrorismo en esta zona del país, el año próximo pasado se diseñó y se ejecutó la exitosa Operación Patriota, concretándose un duro golpe contra el Comité Central de esta organización, permitiéndonos hoy continuar avanzando con paso firme hacia la ansiada pacificación del Brain. Por lo expuesto, expreso todo mi reconocimiento y admiración a nuestra gente, que sigue arriesgando sus vidas por nuestra seguridad y por nuestro bienestar, cumpliendo su deber con honor y honestidad, así como también a los que sirven a nuestra patria y a la comunidad mundial en las distintas misiones de paz, teniendo siempre en su corazón a nuestro amado Perú. También expreso nuestro reconocimiento y agradecimiento a los hombres y mujeres integrantes de las Fuerzas Armadas del Perú que en su momento vistieron el uniforme y tuvieron la responsabilidad de cumplir con la sagrada tarea que la patria nos encomienda, y hoy siguen siendo ejemplo de coraje y de abnegación. Un militar no es solo un uniformado, es el resultado de múltiples voluntades volcadas sobre un individuo que tendrá que estar dispuesto a luchar por sus ideales. No temo equivocarme al afirmar que la garantía de que nuestro Perú se sostendrá en el tiempo, incluso más allá del tiempo que nosotros podamos ver en nuestras vidas, es gracias a sus gloriosas Fuerzas Armadas, formadas en el crisol de un pensamiento constitucional irrenunciable. Somos respetuosos del orden constitucional establecido y nos mantenemos vigilantes dentro de la más absoluta unidad y disciplina, porque nuestra sociedad desea la paz y exige de nosotros seguridad, defensa y desarrollo. Por ello, desde nuestras bases, puestos de vigilancia, fuertes o cuarteles, daremos, de ser preciso, hasta nuestras vidas por garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial de la nación. Juramos defender a nuestro amado Perú, y un ejemplo de ello fue lo sucedido en la jornada del pasado 7 de diciembre de 2022, cuando nuestras gloriosas Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional nos pusimos en pie y dijimos no a un intento de miserable golpe de Estado por alguien que quería oprimir a nuestro país. Somos los garantes de la nación, somos los defensores de la democracia, somos los defensores de nuestra libertad. Sobre los hombros de las mujeres y hombres que conforman nuestras gloriosas Fuerzas Armadas se soporta el peso de la República del Perú, como lo expresó el mariscal Andrés Avelino Cáceres Dorregaray. El Perú será grande, el Perú será lo que debe ser, si todos los peruanos nos resolvemos a engrandecerlo. Por eso mismo, sé que nuestro país y sus Fuerzas Armadas no son una utopía, somos una decisión que solo lograremos manteniéndonos unidos, firmes y dignos, siempre. ¡Vivan nuestras gloriosas Fuerzas Armadas! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Gracias. Gracias, muy amable. Gracias, Miguel.
A continuación, entrega de un presente al Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú por parte del señor General de Ejército Manuel Gómez de la Torre de Alíbar, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Mi general, nos queremos hacer presentes en nuestro Centro de Estudios Históricos Militares con este pequeño presente, producto del trabajo permanente y de la producción literaria de nuestro Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en buen tiempo, para que lo mantenga usted en su biblioteca, esperando que lo gasten pronto, porque un libro tiene que ser permanentemente leído. General. Muchas gracias. Vida y obra de nuestro patrón, el mariscal victorioso, don Eloy Guadalupe Ureta Montermoso. Muy agradecido, señor General de Ejército Manuel Gómez de la Torre, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a nombre de nuestra institución, el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Esta obra definitivamente incrementará el acervo bibliográfico y será un libro de lectura obligatoria para todos aquellos hombres de uniforme y de civil que seguimos el ejemplo de aquellos que nos antecedieron en los campos de batalla. Y aquí están las muestras de liderazgo del accionar conjunto, que son los artífices de la gran victoria del Perú y son el modelo a seguir por las nuevas generaciones. Muy agradecido y es un honor haberlo recibido por parte suya en esta ocasión tan especial por el homenaje a nuestras Fuerzas Armadas. En buena mano, mi general. Como homenaje institucional y en honor a nuestras Fuerzas Armadas de ayer, hoy y siempre, entonaremos las vibrantes notas del himno de las Fuerzas Armadas del Perú. Atención. Las armadas peruanas, ejército, marina y aviación, que honramos a la patria, cumpliendo una
Armadas del Perú. ¡Viva! Seguidamente se procederá con la clausura de la presente sesión solemne. Señor General de Ejército, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, solicito a usted se digne clausurar la presente sesión solemne. Gracias, mi general. Con el honor que me ha conferido el señor general de brigada, don Juan Urbano Revilla, presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, declaro clausurada la presente sesión, llevada a cabo en conmemoración al Día de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas y de nuestra Virgen de la Merced, gran mariscala del Perú y patrona de las armas de nuestra amada nación. Gracias. Damas y caballeros, de esta manera damos por terminada la parte protocolar de la presente ceremonia. Seguidamente se procederá a realizar el saludo protocolar al señor General de Ejército Manuel Gómez de la Torre Araníbar, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, por parte de los asistentes, e inmediatamente después invitamos a los asistentes a visitar la muestra bibliográfica de la institución y compartir el brindis de honor. Gracias, mi general. Gracias, mi coronel. Muy amable. Muchas gracias. Gracias. Muy amable. Gracias.
ya.